En Éxodo capítulo 21, y versículo 7 al versículo 11, se enseña que el padre podía tomar a su hija, un día que estuviera pelado, un día que no tuviera mucho chavo, podía tomar a su hija y venderla como una esclava para hacer un cash flow. ¿No ha visto usted más inmoralidad que esa? ¿Más perversión que esa? Estamos hablando de lo que acontece en Israel, en la historia antiguo testamentaria. Pero todavía al día de hoy estamos viendo esos prejuicios. Este año ha sido un año doloroso y triste en nuestra sociedad, donde una cantidad increíble de mujeres, vistas como objetos, vistas como cosas, han perecido en las manos de hombres. Celebrar un día de madre sin tener una conciencia clara de lo que la Biblia enseña es la mujer es una pérdida de tiempo. Celebrar un día de madre sin tener una conciencia de lo que la Biblia enseña, al principio no fue así. Al principio Dios vio a la mujer y al hombre en el mismo nivel. Fue el pecado lo que distorsionó la mente del hombre, a tal punto que entonces se fue en una campaña para juzgar y para gobernar a la mujer. Mire qué cosa más dolorosa y triste como consecuencia de esta distorsión. El marido se podía divorciar de ella cuando quisiera, a la hora que le diera la gana, pero no se divorciaba. La palabra divorcio no existía en aquel tiempo. ¿Sabe la palabra que existía? Repudio. Te repudio, es decir, te voto, no me sirves, te declaro inservible para mí, porque en la psiquis de una mente distorsionada, la mujer es una cosa, es un objeto. Si era divorciada, pasaba a un plano inferior. No había una experiencia más dolorosa para una mujer en aquel tiempo que ser una mujer divorciada o repudiada. Y por último, había mujeres piadosas. Y estas mujeres muchas veces hacían votos a su Dios. Pero si el padre o el marido se enteraban de que esa mujer había hecho un voto a Dios y a ellos no les interesaba el voto que había hecho, ellos iban donde Dios a modo propio, por sus propios pantalones. Iban donde Dios y le decían: mira Dios, el voto que hizo mi hija, o el voto que hizo mi mujer, mi objeto, mi cosa, ese voto yo quiero que tú lo invalides, porque como te has dado cuenta, ella es una mujer y ella no toma decisiones. Todas las decisiones las tomo yo. Los hijos varones eran los que heredaban. Si era mujer y había un varón en la casa, toda la herencia le correspondía al varón. Ella quedaba sin herencia. Y de hecho, cuando usted lee la historia de Israel, todos los reyes fueron varones. No pensó Dios así. No pensó Dios así. No pensó Dios de esa forma. Fue el pecado lo que distorsionó la mente del hombre y lo llevó a asumir una postura hostil hacia la mujer. Ahora, déjeme decirle algo. Déjeme decirlo a boca de jarro. Gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por la cristiandad y los que son cristianos. Que el cuadro cambió. Y aquello que en un tiempo, en el kairos de Dios fue, el Evangelio volvió a hacerlo realidad. Note bien que el día de la caída, Dios le dio una palabra de consuelo a la mujer.
y una expresión de estímulo extraordinaria. Dios le dijo a la mujer: no te preocupes, mujer, no te preocupes. Ahora sufrirás las consecuencias de tu error, pero quiero decirte que de tu vientre saldrá la simiente que volverá a poner en orden todo lo que fue distorsionado. Y ese que distorsionó, Él le pondrá el pie sobre la cabeza y lo aniquilará. Y yo quiero que tú sepas que eso se cumplió con el Evangelio, que eso se cumplió con la llegada de Jesucristo, que eso se cumplió con la venida del Espíritu Santo. Esa realidad no es que viene, esa realidad es, y es gracias al Evangelio. Por lo tanto, yo quiero que tú sepas que lo que Pablo dice con respecto al primer y el segundo Adán ya comenzó a vivirse en medio de la iglesia, porque tú y yo no hemos sido expulsados del reino. Tú y yo fuimos llamados a formar parte ¿de qué? Del reino. Somos parte del reino. Ahora, es como resultado del Evangelio que el cuadro cambió por completo. Lucas capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Mira lo que dice la Escritura. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y verso 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Óyeme lo que voy a decirte ahora. En toda la historia de la religión de Israel, en ningún lado se dice que un rabino le enseñó a mujeres. Que un rabino le enseñó teología a las mujeres. No hay una historia en Israel que pueda decir tal cosa. El único que rompió la pared que dividía el propósito de Dios fue Jesucristo. Él fue el que invitó a las mujeres a venir a escuchar del reino, a venir a escuchar teología. Él fue el que le dijo a las mujeres: se pueden acercar. Y ellas tímidamente iban donde Jesús estaba para oír hablar del reino, porque Jesús veía a la mujer y al hombre como Dios en el principio los vio, con la misma dignidad.